En primer lugar, me presento. Mi nombre lo conocéis, Javier Eladio Guzmán Villanueva, y el motivo por el que modestamente pueda impartir un taller de debate es por la experiencia que tengo. Experiencia práctica y experiencia teórica. La experiencia práctica porque desde 2006 soy formador de oratoria, soy formador de debate a partir del Colegio Seca Alborán de Almería y exactamente de debate académico a partir de 2010. En cuestiones teóricas, entre 2018, 2019, 2020, he realizado una tesis doctoral exactamente sobre debate de competición. La presenté en abril de 2021 en la Universidad de Córdoba y exactamente es una tesis que tiene que ver con las estrategias argumentativas, persuasivas y comunicativas en el mundo del debate. El debate es un deporte, el debate es una competición. Es decir, el debate, para decirlo básicamente, consiste en torneos que a partir de un tema o dos temas que con antelación se anuncian, equipos, bien de universidades, bien de equipos de bachillerato, bien de equipos de secundaria, incluso se ha descendido ya a equipos de primaria, preparan durante 15 días, un mes o mes y medio, incluso dos, ese tema, se lo preparan tanto a favor como en contra, van compitiendo unos equipos contra otros, justo en el momento antes del encuentro se hace un sorteo para ver a qué equipo le toca la postura a favor y a qué equipo le toca la postura en contra, y debaten de la siguiente manera. Cada equipo tiene las mismas condiciones, las mismas intervenciones, que suelen ser 4 intervenciones. Suelen ser un primer turno introductorio, de una introducción, presentas el tema, a favor, empieza el equipo a favor, suele ser de 4 minutos, se hace en un atril, te puedes mover en el espacio. Físicamente, los equipos están sentados en mesas, enfrentados entre sí, a una distancia de 3 o 4 metros, visualmente se ven enfrente. En el centro se pone el atril, enfrente del atril hay una mesa de un jurado y detrás del jurado está el público, el auditorio. Entonces digo que son 4 intervenciones por equipo, una introducción a favor, una introducción en contra de 4 minutos. A partir de entonces hay 2 intervenciones centrales que se llaman refutaciones. En las introducciones nadie puede molestar, interrumpir, preguntar al orador. En las refutaciones también suelen ser 5 minutos, al menos en el ámbito universitario, y en las refutaciones hay 2. En la primera es una refutación más bien de construcción de argumentos. Ahí el orador que está en medio del espacio puede moverse del atril, puede recibir preguntas a mano alzada del equipo contrario, y cuando el que está a uso de la palabra le interesa, concede la pregunta. A todo esto he dicho tiempos con un cronómetro. Suele haber el mismo cronómetro con 2 pantallas, un ordenador normal y corriente que lo tiene un juez y el orador lo ve, pero la misma pantalla está conectada a una pantalla grande que está detrás del orador, que lo ve el público, y el orador en el momento de movimiento también puede verlo. Estoy diciendo que la segunda intervención de refutación sí que tiene literalmente la actitud de refutar, de desmontar los argumentos contrarios, y la última intervención de cada equipo es una conclusión. Al conclusor nunca se le puede interrumpir, o sea, suelen ser 4 minutos de tiempo, a veces hasta 3, depende del torneo, y el conclusor tiene que hacer una síntesis de lo que ha pasado, pero con la habilidad suficiente de hacer ver de que su equipo es el que ha argumentado más y mejor y no el equipo contrario. Todo eso con elegancia, porque no se trata ni de insultar ni de manipular, porque nos está escuchando unos jueces, nunca es una persona sola, lo mínimo son 2, lo ideal es que sean al menos 3, y esos jueces son los que a continuación, tras haber escuchado ambos equipos, que suele durar 30 minutos un encuentro de debate,
Si vais sumando 2x4, 2x5, 2x5 y 2x4x3, en torno a 30, 31, 32 minutos suele durar un encuentro de debate. A continuación, los jueces se separan de los contendientes, deliberan brevemente a través de unos ítems preestablecidos, unos ítems que tiene que ver, grosso modo, 50% de lo que se evalúa es la forma y 50% de lo que se evalúa es el fondo. Tras lo cual, el jurado se reúne otra vez con debatientes y en función del torneo les dicen en ese momento el resultado o no se lo dicen, pero de todas formas les hacen lo que en inglés se dice feedback, aunque es una palabra ya admitida por la RAE, es una palabra que se puede utilizar, pero en español una palabra similar sería retroalimentación, pero como es muy larga utilizamos retorno, que es un significado similar a una palabra más corta. Hace un feedback, hace un retorno para que los dos equipos sepan sus puntos fuertes, sus puntos débiles y puedan aprender y puedan mejorar, porque el debate tiene un componente educativo, competitivo y cívico, de formar mejores ciudadanos. Esto es la actividad del debate, es una actividad concreta. Alguno de vosotros se ha presentado como profesor de educación primaria, pues la edad más baja para hacer debate al menos es quinto de primaria. Es una actividad más bien de índole desde tercero de la ESO hasta segundo de bachillerato en el ámbito preuniversitario, y en el ámbito universitario pues cualquier edad siempre seas universitario. Vamos a intentar aprender a pensar en público más que a hablar en público. Está muy bien lo de perder miedo, pero perder miedo ¿para qué? Para decir qué. Tendremos que tener claro unas claves primero argumentativas para después ir mejorando en cómo ser persuasivos con esa argumentación que queremos lanzar. Me vais a oír decir muchas veces lo de argumentar, persuadir, comunicar. Personalmente considero que es imposible tener una buena actitud dialógica, una buena actitud de dialogar, de debatir, de discutir, en general de hablar, pensar en público, sino de forma entrelazada une estos tres conceptos que estoy diciendo, estas tres acciones de argumentar, persuadir y comunicar. Pregunto en el aire, ¿a alguien se le ocurre algún ejemplo de que alguien simplemente argumente, sea una argumentación incluso perfecta, y a propósito no ponga ningún empeño en persuadir y mucho menos en comunicar? El guardia civil, el policía, no hace falta que sea persuasivo porque le tenemos que obedecer sí o sí, y si no obedecemos estamos incumpliendo incluso. Su comunicación es una transmisión de una orden, pero no tiene que hacer ningún esfuerzo especial más allá de ser entendido. El único esfuerzo transmisor que hace el policía es que se le entienda para que el ciudadano pueda cumplir la orden que en ese momento hace falta que... Yo creo que el guía turístico sí que tiene que tener el empeño de comunicar, de transmitir, pero no le hace falta persuadir. Su misión simplemente es informarnos de cuán magnífica es la Alhambra de Granada. Eso nos lo tiene que transmitir de una forma agradable, de una forma que atraiga la atención, para que sus clientes no se aburran, pero digamos que él no tiene ningún interés en persuadirnos. Si consideramos que la Alhambra es una maravilla, pues mejor, y si se encuentra algún cliente obtuso de mente y de sensibilidad estética que no considera que la Alhambra sea maravillosa, tampoco hace falta perder tiempo en persuadirle. Sí podría ser un ejemplo de... Aquí sería de argumentar y comunicar a la vez, porque comunicar sí que el guía turístico tiene que procurar ser agradable, ser simpático, alguna anécdota para que no se le aburra la clientela. Me refería al matemático. Cuando se demuestra lógicamente algo de forma hiper mega racional, una demostración contundente, lo que está demostrado no hace falta que te persuada, ya te lo he demostrado. Supuestamente la literatura científica supuestamente es aséptica, supuestamente es
objetiva, informativa, hipótesis, una discusión científica, pero pregunto, en esa actitud tan aséptica del articulista científico, ¿no sería también un mecanismo persuasivo el presentarse ante los demás como que no es un literato, que no es un poeta? Me estoy yendo al extremo opuesto, ¿no?, de un articulista científico, ¿no? Esa asepsia, esa neutralidad, esas palabras de sujeto, verbo, predicado, supuestamente no deberíamos distinguir a un articulista de otro porque no deberían expresar ningún estilo personal. Entonces pregunto, ¿esa vocación de ser tan aséptico, eso no sería también un mecanismo persuasivo para hacer ver, mirar cuán científico soy? ¿Y se puede ser solamente persuasivo? ¿Se puede ser persuasivo sin que estés, aunque sea indirectamente, a argumentar algo? Cada vez en política posiblemente se argumente menos. Hay unos estudios psicológicos que decían que los discursos es el contexto de Estados Unidos, que los discursos de los primeros presidentes de Estados Unidos, hombre, no tenemos su audio, porque no había maquinaria para registrarla, pero tenemos sus escritos, y a lo mejor los primeros presidentes, el oyente o el lector del discurso tenía que ser una persona universitaria para poder entender realmente todo lo que decía. Conforme han pasado las décadas, pues ha ido rebajando esa edad y los discursos que hace Trump, formaba parte de este estudio psicológico, yo creo que estaba hecho, no quiero decir, es que iba a decir 8 años, o incluso hasta menos, es decir, que como que la edad mental que hacía falta para entender los mensajes de Trump, pues era de un niño. Cada vez se argumenta menos en política, cada vez son eslóganes, ideas fuerza, pero muy breves, muy concretas, para que directamente incluso se salten la parte racional y vayan directamente a lo emotivo, a lo que nos llega directamente, cada vez la política, a lo mejor, estoy pensando en voz alta con vosotros, a lo mejor cada vez más visceral, porque se salta esa parte, y entonces no hay una parte argumentativa. Los políticos reciben un argumentario o esos eslóganes, y a lo mejor 3-5 políticos del mismo partido, la misma idea fuerza, el mismo eslogan, no los mismos 5 lo van a transmitir de forma igual de eficaz. Pero sí que es verdad que algunos intentan persuadir y unos son más efectivos y otros menos a la hora de transmitir. Estas preguntas simplemente era para poder transmitiros mi idea de fondo. Mi idea de fondo del taller de debate entero es que seamos conscientes de que hablar en público, escribir para los demás, construir un discurso que vamos a dar, o un artículo que vayamos a hacer, o una charla que nos tengamos que preparar, etc., pues tiene que ser un entrelazamiento de estrategias a la vez argumentativas, persuasivas y comunicativas. Y en el momento en que elegimos cómo resolver el tema, el reto que tenemos, es imposible pensar simplemente en argumentos sin ya de alguna manera ir esbozando de qué forma irías transmitiendo esos argumentos, de qué forma se te va a entender más y mejor. Y luego eso cómo lo vas a transmitir. El debatiente, el orador, el pensador en público tiene que ser una persona elegante, es el estilo que intento transmitir a los que formo. Y eso no quiere, podemos ser todo lo duro que podamos y si el momento lo considera oportuno, pero dureza intelectual, dureza de contenidos, nunca dureza de ridiculizar al contrario o a la persona con la que hablamos, etc. Mi nombre es Javier Eladio Guzmán y si ponéis UCO, Universidad de Córdoba, repositorio de tesis doctorales y mi nombre, están abierto mi tesis doctoral que es sobre debate. Aprovecho para decir que un libro ideal para iniciarse, Manual de Debate de Manuel Bermúdez, es un libro fantástico de iniciación. Definitiva, debate es una actividad deportiva. Es una actividad deportiva, ¿por qué? Porque el debate requiere entrenamiento. Hay clubes de debate. Cuando se debate hay una reglamentación, hay unas normas que las conoce el debatiente de antemano.
El juez juzga, evalúa en función de unos ítems que se conocen de antemano, que tiene que ver con el contenido, con el fondo y con la forma. Hay un entrenador, se suele llamar formador. Hay unos premios. En cada encuentro hay un ganador o un perdedor. Al final el torneo lo gana algún equipo. Es decir, tiene un componente competitivo. También tiene un componente educativo. Pero en educación hay una lucha muy fuerte entre los que quieren una educación tradicional, memorística, disciplinada, seria, rigurosa y que el profesor sea el jefe de la clase, y hay una educación supuestamente contraria, que apela porque la educación sea un juego, que sea algo lúdico, el protagonista sea el alumno sea el constructor del conocimiento, se evite la memoria, etcétera, etcétera. Y están en lucha. El debate es una actividad educativa que cumple lo mejor de los dos casos y no tiene los prejuicios de ambos dos casos. Es una actividad lúdica, quien la hace disfruta, te lo pasas bien, pero requiere mucho esfuerzo. Prepararse un torneo de debate requiere, cuando a veces tenemos 2 meses de tiempo, nos solemos leer 3, 4 libros. Para prepararte un debate, por ejemplo, si la URSS fue positiva para la humanidad, no se hace con 2 tardes saber qué sabemos de la URSS. Leemos 3 o 4 libros. Para debatir si el pueblo alemán fue culpable del genocidio hacia los judíos, tienes que leer 3, 4, 5 libros. Para poder debatir si fue legítimo el asesinato de Julio César, igual. Es una actividad que requiere esfuerzo. Llega un momento que ellos se preparan, buscan información que yo nunca como profesor se lo hubiese explicado, porque son cosas ya complejas, técnicas. Mi experiencia me dice que la retención de los contenidos es mucho más larga en el tiempo que en otros métodos. Lo típico de que aprendemos, memorizamos y literalmente, aunque sea un verbo poco agradable, lo de vomitar en un examen, en debate es todo lo contrario. La asimilación que requiere, me refiero cuando vamos a un torneo, de estar un mes con un tema, de preparar los argumentos. Cuando preparamos argumentos no solo preparamos lo que queremos decir, sino que preveemos lo que nos van a decir y fabricamos las respuestas de los que nos van a decir. O sea, tenemos como 3 columnas, lo que hay que decir, lo que nos van a decir y lo que hay que decir ante eso. Ese esfuerzo preparatorio se te queda en la mente. Y yo he tenido alumnos que de un año en otro se han acordado no del argumentario, de la línea argumental entera, pero sí de lo básico. Y también lo que es extrapolable para cualquier ámbito es que al menos las estructuras les sirve de un tema a otro. Cuando un alumno, un debatiente, se ha preparado si se puede solucionar el tema del hambre, la misma estructura le sirve si se puede solucionar el tema de las desigualdades o si se puede solucionar el tema de la pobreza. Pobreza, hambre, desigualdades es lo mismo, exactamente no es lo mismo, pero la estructura que te lleva a pensar es la misma. Otra cosa positiva del debate es que te obliga a ponerte a favor y en contra. Si digo cualquier tema, cada uno de vosotros tendrá cierta posición previa según el tema. La gente quiere estar en lo que piensa. Quien esté a favor de los toros querrá que le toque a favor y viceversa. Pero ¿cuándo aprenden más? Aprenden más cuando les toca la posición en contra. Porque cuando vamos a defender lo que ya creemos de antemano, nos preparamos poco, porque nosotros ya estamos plenamente convencidos. Nos tenemos que hacer un esfuerzo superior cuando queremos dar con la tecla de cómo defendería esa postura una persona que piensa lo contrario que un servidor. Con debate, aprendes a pensar las palabras clave de un tema, aprendes a investigar, aprendes a construir una argumentación. Todo esto lo aprendes en equipo, no individualmente. Y una vez que estás escenificando, aprendes, la introducción es seducir. La argumentación es construir. En 4 minutos tienes que decir por qué la URSS fue positiva. Para ganar debates, lo primero es escuchar. Aprendes a detectar debilidades argumentativas del contrario. Aprendes a hacer preguntas certeras y efectivas. Se pueden hacer preguntas en un debate, pero no pueden durar más de 15 segundos porque te comes el tiempo del otro. El tiempo no es tuyo. Tú preguntas en el tiempo del otro. Y en la conclusión aprendes a ser sintético. Esas son las virtudes del debate.